Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Inauguramos este nuevo ciclo de Genios y Genias, que da continuidad a la iniciativa que empezamos ya en el 24, consolidando la formación como una referencia estable de la estrategia Emakumeak, del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, que ante todo, y pues por encima de todo, es una apuesta decidida por el feminismo, por la igualdad de mujeres y hombres. Yo creo que necesitamos seguir avanzando, dado que durante siglos se nos ha negado esa capacidad de tener inteligencia, creatividad y sabiduría, o se nos ha escondido, se nos ha invisibilizado, se nos ha robado la imagen pública, el conocimiento, se nos ha robado la creatividad e incluso se ha atribuido todo nuestro mérito a los hombres. Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia ese necesario cambio, ofreciendo un relato que reconozca plenamente a las genias, sus aportaciones, su autonomía, su memoria cultural y artística, que nunca más nos vuelvan a esconder, que nunca más nos vuelvan a invisibilizar, que nosotras mismas nos reconozcamos y nos dejemos, y no dejemos que el patriarcado nos reinterprete. Históricamente, la figura de genio, ya sea en el arte, la ciencia, la filosofía o la cultura, se ha representado casi de forma exclusiva en masculino. Preguntárselo a la IA, si alguno quiere. Que haga el esfuerzo de preguntárselo a la inteligencia artificial a ver qué le dice, que es un genio. Porque yo ya lo he hecho. Lo he hecho con 4 de las plataformas de inteligencia artificial y siempre hablan de hombres, evidentemente, en masculino. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española recoge la palabra genio y la considera en sustantivo masculino. Ni siquiera la contempla en un genérico. Durante décadas, los cuentos infantiles y los dibujos animados en España han transmitido modelos de comportamiento que influyen en niños y niñas de cómo perciben el mundo y qué papel tienen en él. Si analizamos esas historias, encontramos un patrón ofensivo para las mujeres, porque la inteligencia, la creatividad y la estrategia se atribuyen a los atributos masculinos. El genio que resuelve problemas, el sabio que aconseja, el inventor que crea soluciones, siempre son hombres. Y las figuras femeninas aparecen con frecuencia como dulces, sumisas, incluso ingenuas, sin capacidad de decisión. Pensemos en personajes como Blancanieves o Cenicienta. Su virtud es la paciencia, la belleza, pero no la inteligencia. Cuando una mujer destaca a menudo en su rol, en los cuentos y los dibujos infantiles, siempre es una villana. La madrastra de Blancanieves, Úrsula en La Sirenita o Maléfica en La Bella Durmiente. Son poderosas, sí, tienen poder, pero su poder se asocia siempre a la maldad y a la manipulación. Y este desequilibrio que nos socializa y nos ha socializado no es inocente, moldea imaginarios y limita aspiraciones. Por eso necesitamos historias donde las niñas vean modelos. Y ahora que estamos casi entrando en la época de Navidad, lo recuerdo porque creo que es un momento para recordar que las niñas necesitan otros modelos, donde la bondad no esté reñida con la inteligencia y solo así tenemos que construir una cultura más igualitaria desde la infancia. Eta horregatik, ziklo honek, funtsezko gogoeta bat proposatzen dut. ¿Qué ha sucedido con las mujeres que crearon, aportaron a la producción intelectual o artística, pero que han quedado en un lugar invisible? Si miramos a nuestro alrededor, a pesar de los importantes avances conquistados por las mujeres desde el feminismo, incluida su incorporación cada vez mayor en el ámbito público, la igualdad todavía plena dista mucho de ser completa. La raíz del problema reside en su estructura profunda, silenciosa, eficaz y adaptativa. Un sistema patriarcal que ha persistido y se perpetúa hasta nuestros días precisamente porque nunca fue codificado formalmente, lo que le permitió traspasar de forma invisible culturas, ideologías y sistemas. Un veneno que hoy en día se extiende a lomos de la ola reaccionaria que fija al feminismo como enemigo y culpable de todos los males. El patriarcado es anacrónico y contrario a los derechos humanos. Ha legitimado la dominación masculina desde el inicio de la civilización humana. Y este dominio se ejerce, como afirma el sociólogo francés Pierre Bourdieu, a través de la violencia simbólica. Una violencia muy efectiva, pero invisible, incluso para sus propias víctimas. Uno de los mecanismos más potentes de reproducción de este sistema es la invisibilización, el silencio. El no nombrar las cosas por su nombre, porque lo que no se nombra no existe. Y esta invisibilización nos ha costado siglos de creatividad y de talento a las mujeres. Las aportaciones de las mujeres están calladas o relegadas. ¿Dónde están las científicas que revolucionaron en los campos como Rosalind Franklin, pieza clave para descubrir la estructura del ADN, cuyo mérito fue atribuido a otros?
Ada Byron, que es en realidad la primera gestora del primer código alfanumérico que nos mueve a todos los móviles. Fue una mujer y nadie se acuerda de ella. ¿Por qué se habla de literatura de mujeres para oponerla a la literatura a secas? Concibiendo lo femenino como particular, lo masculino lo universal, o porque se habla de fútbol y fútbol femenino, porque cuando le ponemos la segunda derivada es lo que corresponde a las mujeres. Tenemos fútbol y fútbol femenino. La falta de referentes femeninos en los libros de texto y en los cánones culturales, científicos y de pensamiento no solo es una injusticia histórica, es que tiene consecuencias directas y nefastas en el presente actual, porque perpetuamos la idea de las mujeres como actor secundario, actrices secundarias. Aunque hoy somos más licenciadas universitarias que licenciados, o graduadas si queréis que graduados, y a pesar del incremento de la participación femenina en el ámbito público, la asimetría es profunda. Para frenar esta distorsión debemos revisar urgentemente los relatos históricos para incluir a las mujeres que han sido ignoradas, pero eso ya es urgente. Debemos hacer genealogía, memoria subversiva, recordar sus luchas y reconocer sus creaciones culturales, la mayoría de las veces minusvaloradas u olvidadas. Debemos traerlas desde el pasado de nuevo para cambiar el presente y construir el futuro. Esta tarde abrimos el ciclo explorando la relación entre Anais Nin y Henry Miller, un vínculo intelectual y amoroso documentado en los célebres diarios de Nin, que nos hablará de ello nuestra amiga Laura Freixas, que ya ha venido varias veces y ya ves que llenas la sala, Laura. Mi admiración por Laura es profunda e importante. Ella fue fundadora y primera presidenta de Clásicas y Modernas y le agradecemos profundamente que comparta sus reflexiones con nosotras, que venga y que nos lo ofrezca para todas vosotras y que nos ponga esa absoluta, imprescindible mirada feminista. Pero yo conocí a Laura primero a través de su literatura y luego la conocí en persona. Y si su literatura me encanta, no os podéis imaginar lo que encanta la figura de Laura y lo que cuenta y lo amena que es y lo maravillosa. Y ella nos va a hablar de Anais Nin, una escritora del siglo XX que yo creo que fue una rareza y que corresponde ponerla en el lugar que le corresponde. El ciclo Genias y Genias continuará con 3 sesiones más que se celebrarán el 9 de diciembre, el 13 de diciembre y el 20 de enero aquí en el Bizkaia Aretoa. Mediante estas 4 conferencias sobre parejas artísticas internacionales, examinaremos esas relaciones creativas, siempre buscando reparar la invisibilidad que muchas mujeres han sufrido a lo largo de la historia. Nuestra segunda cita será el 9 de diciembre, la semana que viene. Será con la historiadora de arte Victoria Convalía, quien se acercará a la figura de Dora Maar, fotógrafa y pintora, y su relación con... Sí, señor, con Pablo Picasso. Continuaremos el 13 de enero con Pilar Almansa, directora de escena y dramaturga, quien revisará la repercusión mediática de Elizabeth Taylor y Richard Burton en la industria cinematográfica. Y finalmente, el 20 de enero, Día de San Sebastián, esto como no el Guipúzcoa, que lo celebren ellos, pondremos el broche con la crítica literaria de Josune Muñoz, directora del proyecto Escolástica y especialista en autoría femenina, que cerrará el ciclo con la conferencia sobre Margaret Atwood y Graham Gibson, figura clave en la literatura canadiense. Pero es que termino, pero la historia no se escribe, no se debe escribir en masculino. No nos cansamos de reivindicar que las mujeres no solo deben ser reconocidas por lo que consiguen hoy, sino porque lo que consiguieron también entonces, porque el camino largo de la historia también lo recorrieron las mujeres, porque los referentes de estas mujeres no lo son solo para otras mujeres, deben serlo para mujeres y para hombres, porque también a ellos hay que hacerles ver que había mujeres que han sido sistemáticamente maltratadas a lo largo de la historia. También a los hombres hay que contarles esto. Necesitamos también referentes para acabar de una vez por todas con la mayor vulneración seguramente de los derechos de nuestra sociedad, que es la desigualdad de género. Y para avanzar hacia la igualdad plena entre mujeres y hombres, la democracia, justicia y valor universal de progreso son imprescindibles. Necesitamos referentes como Anais Nin, en este caso hoy, pero sumamos esa multitud de mujeres que están en la historia y que simplemente tenemos que sacarlas a la luz. Y que todas nosotras las utilicemos como referentes, que todas nosotras cuando escribamos, cuando expliquemos, cuando hablamos, las utilicemos como ejemplos. Porque a veces tenemos la tendencia a utilizar el ejemplo en masculino. Todos hablamos de Einstein, pero se nos olvida de Byron, por ejemplo, o Franklin, por ejemplo. Utilicemos los referentes de mujeres, porque si las nombramos, existen en nuestras vidas y vamos formando caminos para decir a nuestras niñas que pueden ser lo que quieran ser. Y
Como terminamos termino hoy, bueno, tenemos el 9 de diciembre, pero como empezamos las Navidades ya, una petición importante. Ofrecer a vuestros niños y niñas regalos no sexistas, por favor. Regalos no sexistas. No marquéis a los niños, niñas desde pequeñitos en sus condiciones, de las niñas con regalos de niñas y los niños con regalos de niños. Y si queréis regalar algo magnífico, regalad literatura, que los libros son la experiencia más maravillosa que pueden tener los niños y las niñas. Así que os dejo con Laura Frisás. Disfrutad de la jornada de hoy y os veré luego el miércoles que viene. Mila esker guztioi. Hola, buenas tardes. Qué bien estar aquí otra vez. Ante todo, muchísimas gracias a la Diputación de Vizcaya y a Teresa La Espada por acoger una vez más este ciclo, Genios y Genias, que es un ciclo de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Cultura. Como sabéis, yo voy a hablar de Anaïs Nin y Henry Miller, y lo voy a hacer en varias partes. Voy a empezar en 1942, que es un momento crucial, ya veréis por qué, en su relación. Me voy a remontar al pasado de cada uno de ellos, antes de conocerse, para luego abordar la relación que tuvieron a partir de 1931 y que se fue disolviendo a partir de 1939 y ya termina en 1942. Luego haré en ese momento lo que voy a querer explicar es lo que a mí últimamente me interesa más en este asunto de la desigualdad, que es no la desigualdad que sufrimos a causa de la cultura, como bien ha explicado, y de la sociedad, como bien ha explicado Teresa, ni la desigualdad que sufrimos a causa del sexismo masculino, sino nuestra propia contribución a la desigualdad. Cómo y por qué nos sometemos a ella y de qué manera y qué es lo que ganamos o creemos ganar con ella. Y finalmente haré un epílogo sobre la vida de cada uno de ellos y la obra después del fin de su relación. En una carta de Anaïs Nin, que es un personaje, como veréis, muy interesante, muy particular, pero que además tiene el rasgo muy necesario para investigarla, de haber dejado miles de páginas, no solamente del diario del que hablaré, sino también de cartas, pues hay un momento en que ella está en Nueva York, procedente de París, vivía en París, pero ella y muchos otros amigos de su círculo de americanos, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se van, bueno, en su caso se vuelve, porque ya vivía allí antes, a Nueva York. Ella es, de cara a la sociedad, pues una señora elegante y rica, es esposa de un banquero, pero secretamente ella lo que quiere ser es escritora y ha publicado alguna cosita, siempre cosas muy minoritarias, en editoriales pequeñas, con muy poca tirada, pagado siempre por su marido. En cuanto a Henry Miller, tiene 12 años más que ella y ya a esas alturas es un escritor famoso, pero ya veremos cómo ha llegado ahí. Y él también se ha marchado de París, donde vivía, y ahora vive en California. Y ellos dos se escriben y ella en una carta le dice: «Hoy exclamé en medio de la calle a los transeúntes, no puedo más». Es el momento de rebelión de ella que ya veremos cómo se ha ido gestando a lo largo de varios años. Brotó con tal violencia que me hundí. Para ella es un momento clave en su vida. ¿Quién es Anaïs Nin? Había nacido en París en 1903, hija de un compositor, un músico, Joaquín Nin, cubano de origen español, y de una cantante de ópera, Rosa Culmel, que era cubana de origen danés y francés. Pasa su infancia viajando por la profesión del padre, tiene dos hermanos menores y pasan, por ejemplo, temporadas en Alemania o en otros países europeos, siempre según los conciertos y los compromisos profesionales de él.
Cuando tiene 10 años pasa algo que la va a traumatizar. Hay que decir que la relación con el padre ya en sí era bastante traumática, por lo que ella cuenta y recuerda. Era un padre que ella era su primogénita y además la única niña. Y el padre pues, muchas veces le dice que es muy guapa, que la elogia mucho, pero luego un día está de mal humor y entonces la trata con mucho desprecio. Es un maltratador, pero además un maltratador con un toque por añadidura. Por ejemplo, le da azotes, pero para darle azotes la medio desnuda. Entonces hay una atmósfera como una atmósfera incestuosa realmente en esa familia. Y un día pues anuncia que se va de gira. Él lo anuncia mucho y se va muchas veces de gira, pero ella dirá más tarde que ese día ella adivinó que esa gira no era como las demás y en efecto no vuelve, porque ha decidido emparejarse, todavía no se puede casar porque ella es demasiado joven, con la hija, con una alumna suya, muchísimo más joven que él, e hija de una familia muy rica. Y eso es lo que hará, dejará a la madre y a los hijos, no les pasará pensión, los mandará a vivir a Barcelona con sus suegros. Anaïs se sentirá abandonada y eso es algo que va a sentir toda la vida. Yo creo que muchas mujeres a las que estudio tienen unas vidas que parecen como muy extremas, pero que yo creo que lo que les pasa es como una exageración de algo que nos pasa un poco a todas. Por ejemplo, el hecho de que la madre es un personaje que siempre está ahí y por lo tanto valoramos menos y podemos contar con ella, y en cambio siempre nos tenemos que ganar al padre, que se está siempre marchando o amenazando con marcharse si no nos portamos bien. Bueno, en ese caso su padre se marchó de verdad y eso cambió completamente la vida de la madre y los 3 hijos. Se fueron a Barcelona a vivir con los suegros, no estuvieron allí a gusto y como la madre tenía 2 hermanas que vivían en Nueva York, decidió emigrar a Nueva York. Se fueron a Nueva York y durante la travesía en barco, Anaïs a los 11 años empieza a escribir lo que entonces es una larga carta a su padre y que finalmente no enviará y se convertirá en el famoso diario. En América fueron muy pobres, la madre intentó ganarse la vida de maneras que no salieron demasiado bien, no me puedo alargar, pero la cuestión es que Anaïs entonces no estudia, no va a la universidad, no tiene ninguna formación, eso tendrá consecuencias, como veremos, y se dedica, como es muy mona y ya entonces es muy seductora, se dedica a trabajar como modelo y bailarina supuestamente española, que bueno, de española en realidad no tenía nada, pero daba el pego, y entonces gana algún dinero y digamos que empieza a ver que seduciendo y siendo pues, bonita y agradable puede tener ventajas, ¿no? Conoce a un americano de origen escocés que vive en Cuba, es decir, que como ella está pues, entre varias lenguas y culturas, llamado Hugo, o Hugh en inglés, se casa con él en La Habana cuando ella tiene 20 años y por trabajo de él, que trabaja en un banco importante, se trasladan a París en 1924. 2 palabras sobre el diario. Ella lo empieza en francés, que era la lengua que hablaban en familia. Luego en Nueva York se pasará al inglés y ella escribirá después siempre en inglés. Llega a tener 35.000 páginas. Es un diario inequívocamente femenino. Los diarios masculinos y femeninos a grandes rasgos se diferencian y el principal rasgo femenino de un diario consiste en que así como en los diarios masculinos el diarista habla sobre todo de sí mismo y si acaso de relaciones con otros hombres, pero relaciones más bien intelectuales o profesionales, en los diarios femeninos están muy presentes los demás, como en las vidas femeninas en general. El diario de Anaïs Nin está lleno de páginas y páginas y páginas y páginas analizando a los hombres que la rodean, las mujeres no le interesan nada, y la relación que tiene con ellos. Y luego ella dice que el diario es lo que le impide ser escritora, en el sentido de que siempre hay como una competencia entre lo que escribe para publicar y el diario donde realmente se explaya y es mucho más profunda y es mucho más auténtica y es mucho más interesante.
Ella sabe que el diario es algo único, ella es muy lectora, es una persona muy inteligente, es muy culta y sabe que el diario tiene grandes cualidades literarias y además humanas, pero es muy escandaloso. Y entonces el gran problema que va a tener toda la vida, mientras va publicando pues, libritos de prosa poética o intenta escribir una novela, yo he leído algunos de esos libros y la verdad es que en general no son demasiado interesantes y en cambio el diario es apasionante. Eso ella siempre lo supo, pero ¿cómo publicarlo cuando ella está contando cosas muy escandalosas, hay mucho sexo y además que conciernen a personas que están vivas y son perfectamente reconocibles? Entonces va ideando distintas estrategias. Una es extraer partes del diario y hacer de ello un cuento, una novela, eso lo intenta, pero creo que el resultado no es muy satisfactorio. Luego intenta, o sea, se le ocurre publicarlo con nombres ficticios, pero eso tiene dos problemas. Uno, que si dice su marido, dice mi marido, pues aunque le cambie el nombre todo el mundo que la conozca sabrá quién es. Y además que uno de los atractivos del diario es que ella se relaciona con gente famosa o con gente que luego llega a ser famosa, como Henry Miller. Entonces, claro, si cambia el nombre ya no tiene interés. Y finalmente lo que hará será publicarlo con nombres reales, pero expurgándolo. El diario se publicó por primera vez en 1966, yo lo leí en los años 70, cuando empezó a traducirse a distintos países, y bueno, era un diario interesantísimo, pero yo me preguntaba, ¿y esta señora que está viviendo en París y pues habla con escritores y piensa en literatura y tiene grandes conversaciones y da muchos paseos y tal, todo eso está muy bien, pero a ver, ¿con quién vive y de qué vive? Y es que habían eliminado al marido. Por acuerdo con él, cuando lo publicó, no aparecía el marido para nada. ¿Quién es el marido? Y sobre todo, ¿qué relación tiene ella con él? Bueno, es una relación muy ambivalente, será así toda la vida. Por una parte, ella le está muy agradecida, él estaba locamente enamorado de ella, y ella no, pero, como digo, sentía gratitud, ¿no? Le hago feliz. Su adoración me conmueve. Siempre su relación con los hombres pasa por complacer y hacer feliz al otro, y entonces a cambio de eso, pues el otro la protege o la quiere o la desea. Y él no solo la quiere, sino que la adora. Me da paz, nunca me hace daño, es verdad. Luego, de vez en cuando, pues le escribe cartas como esta, una en que le pide perdón, dice, por mi ego terriblemente monstruoso que me empuja a crear, a vivir de manera extraña y difícil, lejos del hombre que amo. Esto es mentira, o sea, ella realmente ni se sentía monstruosa ni lamentaba nada, pero creía que debía pedir perdón por no estar 100% al servicio de su marido. Y luego hay otro aspecto, y es que sexualmente ella nunca estuvo satisfecha con él, mientras que él estaba loco por ella. Y entonces ella apunta, por ejemplo, en su diario, es que no siente la frialdad de mi cuerpo contra el suyo. ¿Por qué me desea tan tercamente? No se da cuenta de nada, es ridículo. Es como una violación, le odio. Nunca va a salir de eso. ¿Quién es Henry Miller? Había nacido en Nueva York en 1891, hijo de un sastre de origen alemán. Había pensado en ir a la universidad, pero finalmente no fue. Era un poco, pues, bala perdida. Ligaba mucho, tenía trabajitos, dejó la sastrería. Y en un momento dado tenía una novia. Esto era en 1917, el gobierno de Estados Unidos anunció que todos los hombres jóvenes solteros tenían que alistarse para ir a la Primera Guerra Mundial. Y él, desde luego, no tenía la más mínima intención de ir a ninguna guerra si lo podía evitar, y se casó con la mujer que tenía a mano, con la novia. Con ella tuvo una hija 2 años después, pero en 1923 conoció a una mujer muy guapa, muy atractiva y con muchísima personalidad, llamada June. Bueno, tuvo varios nombres, pero finalmente se conoce como June. Que es una mujer que a él le fascina. La conoce cuando ella trabajaba como taxi girl, que era algo que consistía en trabajar en un salón de baile, bailando con clientes y cobrando por cada baile.
Yo he leído biografías de Henry Miller y de Anaïs, donde también se habla de June y tal, y la verdad es que a mí no me queda claro si esta señora era o no una prostituta, porque de lo que dice, o sea, lo que cuentan es que ella es muy atractiva, hay muchos hombres que le van detrás y entonces ella pues coquetea, les escucha, habla con ellos y tal, pero no les cobra nada, pero de vez en cuando pues tiene algún, en fin, les dice que necesita dinero y ellos se lo dan. Puede parecer que es muy ingenuo creerse eso, pero de hecho por otras obras literarias que he leído de la misma época, parece que efectivamente eso es un tipo de relación que se daba. Henry se divorcia, se casa con June y tras unos primeros meses en que sigue visitando a la niña y pasándoles dinero, pues rápidamente empieza pues, a no pasárselo, incluso huye, se va a California a buscar oro, bueno, larga historia que por supuesto sale mal, pero la cuestión es que escurre el bulto para no pasarles pensión. June, bueno, él ya ha empezado a escribir y June quiere que él sea un gran escritor, sobre todo para que haga un gran retrato de ella, esto claramente, ¿no? Entonces ella le empuja mucho y le mantiene lo que puede para que él escriba y además le empuja a que se vaya a París, que era lo que había que hacer en esa época, llevar una vida bohemia en París, y consigue convencerle, él se va a París y allí él se dedica a hacer pequeñísimos trabajitos, a vivir en casas de amigos, a intentar cenar de gorra en casa de unos y de otros, etcétera, mientras escribe, y ella desde Nueva York le va enviando dinero. Pues bien, estos dos personajes se van a encontrar. Anaïs Nin ha publicado su primer libro, que es un estudio amateur, no académico, claro, ya no tiene ninguna formación académica, sobre un escritor que ha descubierto y que ella, que es una mujer muy sensual, muy insatisfecha sexualmente, está buscando, yo creo, algún tipo de cambio en su vida, que además es muy aburrida, se aburre mucho. Entre paréntesis, nunca ha querido ser madre, o sea, no es eso lo que echa de menos algo más excitante que ser la esposa de un banquero, al cual ella, aparte del asunto sexual, desprecia bastante porque no es un hombre demasiado original. O sea, a veces en su diario dice, pues ayer cenamos con unos amigos y me avergonzaba las cosas que decía Hugo, y cuando decía algo interesante era porque me lo había copiado a mí, ¿no? Bueno, entonces ella es una mujer insatisfecha, ha descubierto la novela El amante de Lady Chatterley, se ha quedado fascinada con la novela y ha escrito un librito sobre esto. Entonces, un amigo americano que conoce a Hugo y a Anaïs y también conoce a Henry, les pone en contacto, le pasa a Henry el librito de Anaïs y a Anaïs algunos escritos inéditos, porque entonces todavía no ha publicado nada, de Henry, y los presenta. Teóricamente, Miller quiere conocerla porque ha leído el libro y le ha parecido muy interesante. En realidad estaba buscando un sitio más, tenía unos cuantos, donde cenar gratis. Y además en casa de esta gente que eran ricos se cenaba muy bien. Pero aparte de que este era su propósito, realmente creo que hay un interés mutuo auténtico. Ella escribe en su diario, cuando salió del coche y caminó hacia la puerta, Henry, vi a un hombre que me gustó. En su escritura es vistoso, viril, animal, magnífico. Es un hombre que se emborracha de vida, pensé, es como yo. Bueno, rápidamente empiezan a hablar. Ella anota. Dice que nunca había conocido a una mujer cuya conversación le complaciera tanto. Ella está siempre buscando la validación masculina y observemos que lo que ella dice no es que él encuentra que mi conversación es interesante, sino que mi conversación le complace. O sea, esa validación masculina ella siempre la consigue a base de elogiar, complacer, decir lo que el otro quiere oír. Es como una especie de segunda naturaleza que ya veremos que a la larga ella se va a dar cuenta y va a intentar liberarse de eso.
y empiezan a colaborar uno con otro. En su diario encontramos muchas veces pues 4 horas o 6 horas o las que sean trabajando con Henry en su libro, y Henry trabaja también en el suyo, ya está preparando pues lo que le gustaría que fuera una selección de los diarios. Henry ha sudado sobre mi libro, me empuja en mi trabajo artístico, intenta salvarme de mi tendencia a la abnegación, o sea, ella tiende mucho a preocuparse de y a ponerse al servicio de su marido y también su madre y su hermano Joaquín, que viven con ellos en ese momento. Y bueno, ellos dos pronto se harán, ¿qué? Muy amigos. Eso es lo que explicaba el diario en su versión que se publicó estando en vida ambos, y el marido, y estando en vida todo el mundo, en 1966. Después de la muerte de Anaïs en 1977 empezaron a publicarse los diarios no expurgados, donde aparece toda la parte sexual, esa que cuando lo leíamos en los años 70 nos preguntábamos si existía o no. Bueno, pues evidentemente se conocen en diciembre, en marzo se hacen amantes. Y claro, eso plantea algunos problemas, no para Henry, que tiene una esposa pero está en Nueva York, sino para Anaïs. Entonces, bueno, esto es un poco ya, esta parte del diario es un poco vodevil, os cuento alguna anécdota. El marido de Anaïs viaja mucho, la sede principal del banco está en Londres, él va mucho a Londres, y entonces pues Anaïs se confía y se lleva a Henry a casa. Henry y yo estábamos profundamente dormidos esta mañana cuando oímos la campanilla de la puerta. Fue Henry quien tuvo miedo inmediatamente, alertado por una extraña intuición. Yo iba a decirle, como otras veces, que no se preocupara, que debía ser el lechero o el panadero, pero de pronto oí la voz de Hugo que hablaba con Emilia, la criada. Henry saltó de la cama y recogió su ropa. Entonces, Henry se sabe que está en la casa, pero oficialmente ha dormido en el cuarto de invitados después de que ellos estuvieran hasta las tantas de la madrugada hablando de literatura. Ella en esos primeros tiempos de la relación está tan apasionada que llega a pensar en dejar a Hugo y marcharse con Henry, ¿no? Salí de casa con una maleta para convertirme en esposa de Henry. Pero luego reflexiona, no puedo casarme con Henry a causa de Hugo y porque los dos juntos pasaríamos hambre. Y bueno, aquí aparece otro problema que será un gran problema en la vida de Anaïs Nin, que estará siempre presente, bueno, como en la vida de todos, pero ella nunca supo resolverlo hasta el final, porque Hugo la quiere mucho y le paga todos los caprichos y tal, pero también usa el dinero pues, como forma de poder. Hugo me castiga privándome del dinero que necesito, apunta ella a veces. O bien, Hugo me dice, aquí tienes 500 francos, te tienen que durar 7 días, y ella apunta, y de estos Henry necesita 300, porque ella empieza a mantener a Henry. La situación es bastante curiosa porque Henry a veces con ese dinero se va de putas, o sea, con el dinero de su amante, que a su vez en realidad es el dinero del marido. Y ella al principio le cuesta, pero luego ya no tengo escrúpulos. Le doy a Henry el dinero de Hugh. Pero le miente a Henry, yo creo que no había ninguna necesidad porque si ella tenía algún escrúpulo, Henry no tenía desde luego ninguno, pero hace una lista de mentiras sobre la fuente de ingresos que entrego a Henry a costa de grandes sacrificios. La mentira, como veremos, va a ser una característica sobresaliente de la vida de Anaïs Nin. Se puede dar toda una conferencia solo sobre sus mentiras. Tenía incluso un cuaderno llamado El libro de las mentiras, donde apuntaba lo que le decía uno, lo que le decía otro, pero además sabía improvisar. Se preparaba, ella dice, como una actriz para mentir. ¿Por qué esa necesidad de mentir? Porque no puede asumir sus deseos propios. O sea, ella siente que para que la quieran, por eso os digo que es algo, las escritoras en las que me concentro son son mujeres que tienen una vida como muy extrema, pero ese carácter extremo no es sino la exageración de algo que por razones sociales, educativas, históricas nos pasa a todas, que es el deseo de complacer a los demás para que nos quieran, ¿no? Entonces ella necesita complacer a los demás, pero si les dijera la verdad, pues no les complacería, ¿no?
Un empleo sería más atractivo que los robos y sisas que tengo que hacer, porque ya no tiene ningún ingreso propio. Pero no puedo comprometerme con un empleo porque me faltan fuerzas para eso. Además, porque para una mujer de este estatus no hay muchos empleos, sería difícil. Bueno, no sé cómo ganar dinero. Eso es una frase que ella repite con desesperación muchas veces. Y además, no olvidemos que ella es esposa y que esto es una profesión, puede ser una profesión a tiempo completo. Ella, por supuesto, no barre ni friega, para eso tiene criada, pero hace otras cosas que son las propias de una pareja de ese estatus. Cuando Hugo llega a casa, se encuentra el baño listo, con sales. Escribo pacientemente a máquina sus cartas. He pasado horas planeando los regalos que le harán popular entre la gente del banco. Me dice, eres una gran inversión, que he cumplido, ¿eh? Eres una gran ayuda para mi trabajo. Me gusta que todo el mundo te conozca. Luego piensan más en mí. Henry dice que Hugo, que posee el sentido del valor, eligió una mujer valiosa, una mujer con la impronta del genio, un article de luxe, un artículo de lujo. Y, como digo, empieza a cultivar el arte de la mentira. Por ejemplo, pues, cuando Hugo llega a casa por la mañana y se encuentra con que Henry ha dormido allí y le pide explicaciones, ella dice, ¿qué imaginación tienes? ¿Crees que si te engañara lo haría de una manera tan descarada? Y luego hay un largo, os cito solo 3 ejemplos, habría muchísimos, pero uno un poco largo ahora. Un demonio maligno me empujó a copiar el diario, porque ella lo pasa limpio, bajo la mirada de Hugo. Me arriesgué con el corazón palpitante, aterrorizada, cuando tuve que bajar y dejar mi trabajo. Sentí un júbilo diabólico. Si lo lee, pensé, dejaré que ocurran las cosas. Deseo la catástrofe y la temo. Estaba yo en la cocina cuando apareció Hugo. Ven conmigo arriba. Dile a la criada que retrase la cena. Estaba pálido, convulso. Lo seguí escaleras arriba con una alegría inexplicable. ¿Qué pasará ahora? Quiero que me eche de casa. Hugo se detuvo en medio del estudio. Lo sé todo. He leído eso. Y señaló al diario abierto donde relato mi encuentro con Henry en la habitación de un hotel. Te perdonaré. Ella no le ha pedido perdón todavía, pero él es incapaz de concebir la vida sin ella. Entonces, es increíble, una de las constantes del diario es cómo ella le miente en las narices de la manera más flagrante y él tiene sospechas, pero siempre consigue vencerlas o perdonarla, más bien vencerlas, para seguir con ella. Yo creo que, bueno, eso, que no podía concebir la vida sin ella. Te perdonaré, pero no me mientas más. Y se sentó abrumado. Empecé a mentir con elocuencia. Todo es invención para compensar todo lo que no hago. Créeme, soy un monstruo, pero solo imaginativamente. Y luego hay un episodio que yo creo que tiene bastante gracia. Hay un momento en que Anaïs se va de viaje a Nueva York y Hugo y Henry se quedan en París. Entonces un día Henry recibe una carta de Anaïs desde Nueva York. En el remite pone Anaïs, en la parte frontal del sobre pone su nombre y su dirección, la abre y es una carta para Hugo. Entonces, él, bueno, primero lee la carta y se queda un poco extrañado porque ella siempre le ha dicho que la relación que tiene con Hugo es muy fría y esa carta es muy cariñosa y muy apasionada. Entonces eso le da un poco de rabia. Pero claro, lo fundamental es que piensa que Hugo habrá recibido la carta dirigida a él. Entonces, por una parte, eso no le disgusta porque piensa, por fin Anaïs va a tener que dejar a Hugo y va a venir a vivir conmigo. Pero claro, así en términos inmediatos, lo que va a pasar es Hugo va a venir a partirme la cara. Entonces le pide a un amigo suyo que se vaya a vivir con él unos días, por favor, para cuando llaman a la puerta, dejar unos minutos para que él baje por la escalera de incendios y se pierda por la calle y abrir y decir que Henry se ha ido de viaje a la Patagonia y que no va a volver o algo así. Entonces, bueno, pasan unos días así, Henry, bueno, siempre con el corazón palpitante cuando llaman a la puerta, escondiéndose y tal, y al cabo de un par de días o 3, llaman a la puerta y es el primo de Anaïs, que conoce a Henry, que frecuenta evidentemente a Hugo y tal, que llega con un sobre diciendo, mira, me manda Hugo porque se ve que ha habido una confusión y le ha mandado a él una carta que era para ti. Entonces, claro, Henry pálido, pero lee la carta y la carta es perfectamente anodina. Una carta donde se habla de literatura y tal. Bueno, Anaïs vuelve de Nueva York, su marido le cuenta lo de la confusión, ella
pues se muestra muy sorprendida y el marido le dice: perdona, cariño, porque había sospechado de ti, pero ahora sé que tu relación con Henry es inocente. Pues bien, a ver, a mí lo que me interesa, o sea, aparte de que todo esto realmente es muy divertido, y os recomiendo mucho una versión de los diarios que es la llamada Diarios Amorosos, publicada por Siruela, que corresponde a los años 30, 37 o algo así, o sea, es toda esta época que estoy contando. Pero lo que yo he querido investigar, porque es lo que creo que de eso es de lo que podemos aprender más, es cómo una relación, porque creo que eso pasa mucho, una relación entre un hombre y una mujer, que al principio es igualitaria, poco a poco se va volviendo una relación desigual. Al principio, como he explicado, en el diario de Anaïs Nin encontramos que ella trabaja en el libro de él y él en el libro de ella y todo pues, es más o menos igual. Pero luego cada vez más empezamos a encontrar: he pasado toda la tarde en casa de Henry ordenando sus apuntes, cosa que le ha gustado mucho y le ha dado ganas de trabajar. A mí también me las daría. Preparo un viaje a Londres para ocuparme de los libros de Henry, porque Henry escribe en inglés, como ella por lo demás, y vive en París. Entonces ella se va a Londres para ver a editores para él, pero no lo hace para ella. De hecho, una de las personas a las que visita, Rebecca West, le dice: es que no sé por qué estás haciendo esto cuando lo que tú escribes tiene mucho más valor. Llego a Clichy y encuentro a Henry despeinado y soñoliento. ¿Qué quieres para desayunar? Tocino y huevos. Ahora salgo y te traigo tocino y huevos. Y salgo corriendo y vuelvo corriendo y hago café y Henry dice: es lo que necesito, una mujer en la casa. Y una se pregunta: ¿y por qué estás haciendo esto? Nadie te ha puesto una pistola en el pecho. ¿Por qué lo hace? ¿No? Eso es lo que creo que tenemos que entender. Bueno, entre tanto, poco después, se trasladan, se mudan, se cambian de piso, Hugo y ella, entonces estrenan un piso muy lujoso en París, hacen una fiesta y en la fiesta Anaïs conoce a Gonzalo, que no sé exactamente cómo se ganaba la vida este señor, estaba casado con una bailarina, creo que él tocaba la guitarra y ella bailaba, es peruano. La cuestión es que es muy guapo, un indio inca de ojos y cabellos como el carbón, de hermoso semblante. Entonces se ponen a bailar y él murmura mientras bailamos: Anaïs, Anaïs, es usted la flor de todo, el perfume de todas las cosas, es única, Anaïs. Bueno, se van al balcón, empiezan a besarse, pero bueno, está el marido por allí, otra gente que les puede ver, o sea que ese día no pasa nada, pero al cabo de poco se hacen amantes. Y como ella está casada y él también, no se pueden ver, o sea, no tienen un sitio para verse, y a ella se le ocurre alquilar una peniche, una de esas barcazas ancladas en el Sena, y la verdad es que toda la parte en que ella habla de sus amoríos en la peniche es preciosa, es una cosa muy, muy bonita. Y empieza una parte de la vida de Anaïs en que ella lleva, como dice, 3 vidas con 3 hombres, o sea, con su mujer, es la esposa de un banquero y se acuestan los sábados por la noche. Con Henry tiene esta relación así intelectual y además son amantes, y con Gonzalo tiene una relación pues, más pasional. Y naturalmente les miente y les engaña a los 3. Y de vez en cuando piensa, si Gonzalo me ve en la calle con Henry, me estrangula allí mismo, me mata, en fin. El único problema es que él, que es secretario del Partido Comunista Peruano en París, está obsesionado con la política, se quiere ir a luchar a España, finalmente ya le convence de que no, en fin. Bueno, entre tanto, el padre, que había desaparecido y del cual ella seguía hablando mucho, pero mal, su sadismo, su incalificable crueldad, su cinismo, reaparece, está viviendo también en París con su nueva esposa, más joven y rica, aunque se llevan a matar, entre otras cosas por las infidelidades de él. Y tiene que irse a un balneario para curar, no sé, la ciática o lo que sea que tiene, y entonces le pide a Anaïs que le acompañe. Entonces ella le acompaña y pasan pues, unos días en un balneario y allí pues, hablan, se besan. Aquel beso desató una oleada de deseo. Ella siente, dice, más terror que gozo, el gozo de algo innombrable y oscuro. Y da muchísimos detalles, por ejemplo este. Cuando estuvimos en la cama desnudos juntos, empezó a sollozar.
Nunca nada me cogió tan de sorpresa. Él llorando porque íbamos a separarnos. Este es el episodio más escandaloso y más famoso del diario de Anaïs Nin, y naturalmente se discute mucho si es cierto o no, y no hay manera de saberlo. Entre tanto, Henry ha conseguido publicar su novela, que es Trópico de Cáncer, con dinero de Anaïs, o sea, del marido de Anaïs, y ha empezado a tener éxito. Es una novela muy escandalosa, y después de eso pues sigue escribiendo, y en 1937 ella puede escribir. Todos los libros de Henry ahora son aceptados y publicados. Y simultáneamente ella empieza a tener dudas en cuanto a su relación con él. Son un par de años en los cuales ella un día piensa una cosa, la pasión ha terminado entre Henry y yo, no le deseo, y otro día escribe, soy extraordinariamente feliz con Henry, y otro día mi amor por Henry muere suavemente. Henry es muy consciente de todo lo que debe a Anaïs, o bastante consciente. Ella escribe que él reconoce plenamente su deuda hacia ella, y él le dice: he hecho como los demás, consumirte, pero si debo crecer a tu costa, asfixiándote, no voy a permitirlo. La intención es buena, pero realmente no es lo que hacía. Publica un largo artículo sobre el diario de Anaïs, que es la primera vez en que se habla públicamente de ese diario, y entonces suscita cierto interés. Intenta reunir fondos para que se publique, escribe un guión de una película experimental basándose en un libro de Anaïs, y le da a Anaïs algo del dinero que gana con Trópico de Cáncer. Sin embargo, ella empieza a quejarse de esa relación desigual que tiene con él, que de hecho ya hace tiempo que la tiene, pero cada vez va a más, ¿no? O sea, cada vez es más desigual. Y empieza a ser crítica con él, cosa que antes no era. Por ejemplo, cuando escribe que Henry está furioso por la lentitud con que el mundo reacciona a su obra, y en el 39, en el 30 y tantos, cuando Hitler empieza a invadir Europa, dice: él querría que Francia fuera aniquilada porque los editores no le quieren. En sus cartas a los amigos, nunca una palabra acerca de mí. Solo lo que obtuvo, lo que ganó, lo que él aprendió o descubrió. El amor del supremo egoísta por la mujer que puede usar. Más críticas. Nuestra armonía se ha conseguido gracias a mi adaptabilidad. No quiero que me vea enferma. Dice, siempre he pasado las enfermedades, porque con Hugo lo mismo, con el baño y la polvera, y disimulando para no molestarle. En cambio, cuando ellos están enfermos, ella les cuida. Henry no sabe amar. Desea, su sexo arde y está erecto. Es así como ama. Los abrazos de Henry son impersonales. Me convierto en una mujer, cualquier mujer, un coño. Yo soy un alimento, mi amor es un alimento, estoy harta. Todo ha de ser como Henry quiere. Comemos y dormimos a sus horas. Vamos a su café, a su cine, leemos sus libros, cocinamos para sus amigos. Todo es únicamente para él. Cepillaba la chaqueta de Henry y él quería que además le sacara brillo a los zapatos. Me hizo una escena porque no le había servido el desayuno en su taza habitual. Hago planes para viajar a Londres. Cuando vivamos juntos, dice Henry, no te dejaré ir por ahí de esa manera. Si viviera contigo, le pregunta ella, ¿traerías tu puta a casa? Por Dios, Anaïs, ¿cómo se te ocurre? Pero lo hiciste con tu primera esposa. Pero eso no podría hacerlo contigo. A mí no me queda claro por qué. Y además, no solamente él la explota en tanto que, digamos, trabajadora doméstica, sino intelectualmente. Estoy furiosa de que use mis ideas, de que incluso para escribir sobre mi diario use todo lo que yo le había dicho. Redactó el guión basado en este libro de Anaïs Nin, pero las ideas eran mías. Qué ironía ver mis ideas, mi atmósfera, mi imaginación desnaturalizadas y popularizadas por Henry, firmadas por él. Henry saquea a los seres humanos, los destripa, expone sus órganos como un carnicero. Y ahora me voy a preguntar por qué. ¿Por qué Anaïs se ha colocado ella misma en esta situación? Y cuando esta situación ha tenido el resultado, que era bastante de esperar, que es si Anaïs descuida su propia obra o la promoción de su propia obra, es que esto es igual que lo de Silvia Plath y Ted Hughes, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, otras parejas, o María Teresa León y Rafael Alberti, etc.
cuando esta abnegación de ella, este sacrificio de lo propio para dedicarse a lo de él, produce el resultado esperable de que él tiene éxito antes y más o antes que ella, entonces empieza a protestar. Pero claro, una se pregunta, ¿quién te mandaba a hacer esto? O sea, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Y entonces yo he ido espigando en sus diarios respuestas posibles, explicaciones posibles. El mito del genio, ¿no? Teresa lo ha mencionado. Ese mito que, digamos, hay como una especie de esquemas o falsillas culturales que aplicamos a nuestra visión del mundo y a nuestra visión de nuestra propia vida y reconocemos, entre comillas, patrones, porque son los patrones que nos han ofrecido. Y entonces un patrón muy general es que los hombres pueden ser genios y las mujeres no. Y esto es una cosa, por supuesto, que ya es lingüística, que está además en los ejemplos que se nos dan, los hombres son genios, pero es que además esa idea del genio, eso lo expliqué en la primera conferencia que di en este ciclo, que era una conferencia así teórica, esa idea del genio es una idea que de hecho no hace más que recopilar y exagerar, digamos, las características que se atribuyen a los hombres en un sistema patriarcal, que es el individualismo y un egocentrismo legítimo, o sea, como el derecho a que otras personas, en particular mujeres, se sacrifiquen por ellos. Entonces, él tiene ese modelo, ella no tiene un modelo porque, como también ha explicado Teresa, la mujer poderosa en la cultura siempre es vista como una mujer odiosa y nadie te va a querer. Ese es, yo creo, el meollo de la cuestión. Bueno, Henry es un genio. Henry es el niño, el artista, porque además esto tiene una lectura como que ella es la madre que tiene que sacrificarse por los hijos, o sea, otro mito cultural, ¿no? Que ya empieza con la Virgen María. Debo alimentar su creación y sus esperanzas con todo lo que tengo. Sus notas están bien encuadernadas, mientras que yo no puedo pagar a la copista para que pase a limpio mis diarios. A pesar de todo, su trabajo da gloria, es más importante que el mío. Estoy absolutamente segura de su genio. Es que otro componente es que, digamos, esta historia del genio desconocido en la pobreza, que a la larga será reconocido y aplaudido, es una historia que nos ofrece la cultura, o sea, es otro de estos prototipos, pero además históricamente ha sucedido mucho más que en el caso de las mujeres. Digamos que apostando porque él al final alcance la gloria, hace una apuesta más segura que apostando por sí misma, porque ya sabemos que las mujeres son invisibilizadas, les cuesta más, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ella duda entre intentar ser una genia, que por el momento no se lo plantea, pero luego ya veremos que sí, o ser una musa, que es un papel mucho más fácil y mucho más, digamos, agradecido. Prometí a Henry que no sería un fracasado, que haría que el mundo le escuchara y he cumplido mi promesa. Porque a la musa, o sea, la musa es un personaje que se sacrifica, pero que tiene una cierta recompensa simbólica, o sea, se la aplaude por ser eso, se aplaude que haya hecho eso. Y eso le da una cierta sensación de poder. Tú siempre dices, le dice ella a Henry, que no estás angustiado, que tienes fe en que todo saldrá bien, pero sabes bien que el motivo de que tengas esa fe es que yo nunca dejo que caigas o que pases hambre. O sea, ella empieza a ser crítica con eso, ¿no? Efectivamente, Henry, tanto en su persona como en su obra, se muestra como una especie de pícaro moderno que consigue siempre lo que quiere, sin muchos escrúpulos, etcétera, pero ella es consciente de que esto realmente es un poco mentira. Es una fantasía de la individualidad, como diría Almudena Hernando, porque realmente tiene detrás a una mujer que se ocupa de irle a buscar el tocino en los huevos y de pasarle el dinero que ella le da a su marido, etc. Y luego me encanta esta frase de Henry porque demuestra ese, digamos, egocentrismo justificado por la sociedad, que, por cierto, es el mismo que el del padre de Anais Nin. O sea, yo soy un artista, yo soy un gran hombre y lo que yo hago por la sociedad, por el mundo, por la música, etc., me da derecho a tratar a los demás, a ponerles a mi servicio, ¿no? Henry dijo, todos los que dan algo al mundo causan también grandes sufrimientos. ¿Yo soy uno de esos? Bueno, la idea que Anais Nin tiene de qué es ser mujer
es la idea de su época, que ha cambiado, pero tampoco del todo, y que también la empuja a cumplir ese papel. Me siento como una mujer en el paraíso, llevando la casa, subordinando todo al trabajo de Henry. Veremos si puedo desempeñar el papel de amante de un héroe, eso lo dice cuando se hace amante de Gonzalo, con tanta gallardía y grandeza como he desempeñado el de musa de Henry. Digamos que la cultura nos ofrece una serie de papeles celebrados, bien vistos y de los que hay modelos, como el de la madre abnegada y sacrificada, o el de la musa, el de la mujer que se sacrifica para que sus hijos o su marido prosperen, etcétera, ¿no? Y eso a ella le da un papel en la vida. Ella es consciente, es que es muy lúcida ella, la mujer siempre ha de hacer un papel en nombre del amor. O sea, ella es consciente de que esto no es algo que ella haga con naturalidad y con automatismo, sino que lo tiene que hacer para ser mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué ese interés en corresponder al papel de mujer? La respuesta es para ser amada, para que te quieran, para que te aprueben, para que te acepten. Porque hacer otra cosa es situarte en el papel de la mala, de la madrastra, de la egoísta, de la pedante, y eso es muy duro, y de la solitaria. Por eso también tiene que mentir constantemente a los hombres para convencerlos de que solo, a cada uno le convence de que solo vive para él. Y luego se va a acostarse con el otro. Siempre he ocultado, por miedo a hacer el ridículo, mi gran seriedad y mi amor por el trabajo. O sea, no es que ella... O sea, la historia que nos cuentan del genio y la musa es, hay un hombre que es genial y entonces hay una mujer que reconoce que él es genial y voluntariamente se pone a su servicio porque sabe que ella no tiene talento y no tiene ambición. No es así. Ella tiene una gran seriedad y amor por el trabajo, pero eso que en un hombre es admirable y le da derecho a que los demás le ayuden a alcanzar sus metas, en el caso de una mujer es ridículo y la hace ridícula o odiosa. Cuando tengo que prestar oídos a mis deseos, sufro un horrible conflicto con mi identidad femenina. Es muy interesante ver cómo va evolucionando en el diario y se va haciendo cada vez más lúcida, con cierta amargura, a medida que se va dando cuenta de todas estas cosas. Actúo empujada por una necesidad de gustar, incluso cuando no lo deseo, por un impulso irresistible de resolver los problemas de todos los demás. Una vez más, insisto, ¿no? No es un impulso innato, es un impulso creado por los modelos que ha visto en su familia, por el amor de su padre condicionado a que ella fuera lo que él quería que ella fuera, por una madre que le dice que tiene que hacer esto y lo otro, por una familia que confía en ella, o sea, la que ella tiene que sacar de la miseria cuando están en Nueva York trabajando como modelo. O sea, ella siempre está haciendo lo que los demás necesitan o desean. Y luego, si acaso, ahí queda su deseo, que ya casi lo pierde, ¿no? Y además, por una cosa que también creo que esto hay que valorarlo, por un sentimiento de responsabilidad que creo que por distintas razones las mujeres tenemos más que los hombres, por ejemplo, respecto a nuestros hijos e hijas, ¿no? Ninguna liberación significa nada si han de sacrificarse 3 o 4 seres humanos. O sea, su padre, para cumplir sus propios deseos y ambiciones profesionales, amorosas, sexuales, lo que fuera, abandona a la familia y ella repite mucho que eso lo han hecho con ella y ella sabe lo que duele y nunca lo hará, ¿no? Entonces ella no quiere liberarse dejando tirados pues, a los hombres que la rodean. A veces tengo la impresión de manejar todos los hilos, porque esto también le da cierto poder, o sea, ese es otro ingrediente, ¿no? El sentir que los demás te necesitan y confían en ti y no podrían vivir sin ti, aunque no lo reconozcan mucho, pero tú sabes que es así, también te da un lugar y te da cierto poder. Y luego esta frase, Henry no me querría si yo fuera más importante que él. Además es que Silvia Plath dice lo mismo, ¿no? O sea, esta conciencia de que te quieren con muchas condiciones, ¿no? Y una de ellas es esta, ¿no? Y esta rivalidad que no se reconoce abiertamente, pero que está ahí latente. Y luego, porque ella,
y eso también tiene que ver con lo que os dije antes, ¿no? El hecho, si os interesa el tema, hay un libro sobre esto de una psicoanalista francesa llamada Christiane Olivier. El libro se llama Los hijos de Yocasta y explica esto que os decía, ¿no? Que las madres siempre están ahí, sabemos que son incondicionales, más o menos, y en cambio los padres se van. Y a lo mejor vuelven, a lo mejor no, y entonces esto crea una dependencia respecto al padre, ¿no? O da una mayor autoridad al padre. Hay todavía dentro de mí el fantasma de una niñita gimiendo eternamente por la pérdida del padre. Necesito un padre, necesito un padre. Amé en Henry las semejanzas con mi padre, es evidente, o sea, Henry ha abandonado a su hija como el padre de Anaïs abandonó a la suya. Henry es un egocéntrico como su padre, Henry es un artista como su padre. Seduciendo a Henry, ella está, digamos, como recuperando el amor de su padre a través de un hombre que se le parece. He deificado al hombre, uno tras otro he clamado por un guía, un padre, un líder, uno en quien apoyarme. ¿Por qué clamamos por un guía, un padre, un líder y no una guía, una madre, una lideresa? Porque la sociedad y la cultura no nos ofrecen, ahora un poco más que antes afortunadamente, pero no nos ofrecen esos modelos. O sea, lo que nos dice la sociedad a nuestro alrededor es que las mujeres están sometidas, no nos sirven como apoyo, ¿no? Y aquí una vez más, igual que Silvia Plath. Pero hay un momento en que ella, y es el momento que estalla en 1942 con ese no puedo más, hay un momento en que ella empieza a rebelarse contra todo eso. Antes había dicho, hablando de Henry, solo yo, Henry Miller, cuento, tengo la barriga llena, la cartera también, el mundo está bien hecho, y añade, y yo soy quien tiene la culpa de esto, lo he cultivado con mi abnegación constante. Pero ahora me he rebelado contra mi papel de madre. Se ha acabado mi amor generoso y sacrificado. Ese es el modelo de amor que la sociedad y la cultura nos ofrecen a las mujeres, es el amor abnegado y sacrificado, como una madre, que ella nunca quiso ser madre porque bastante madre había sido y era ya respecto a primero respecto a su propia madre y sus hermanos, cuando ella trabajaba para mantenerlos y les cuidaba, y luego respecto a los hombres que la rodean. Una rebeldía terrible, tanto más cuando siempre excusé su egoísmo, el de Henry. El artista, el monstruo. Terminada la adoración del hombre, nunca más la mujer esclava. Quiero el amor que merezco, nada menos, estoy agotada de dar, de vaciarme. Y empieza a preguntarse, con 39 años, al final yo qué es lo que quería y quiero de la vida y dónde estoy y qué es lo que tengo que hacer si todavía lo quiero conseguir. En Nueva York compra una imprenta y ella misma la acciona y se publica sus libros. Lo que quería de la vida, independencia. Pero esta lucha por vivir para mí misma es tan difícil, tan agotadora. Es lo que yo quiero contra la felicidad de padre, Hugo, Joaquín, su hermano, y Henry. En el fondo nunca he hecho verdaderamente lo que deseaba. Quiero alcanzar el éxito, publicar e independizarme. No quiero mendigar ni depender de las leyes u órdenes de nadie. Y entonces se plantea el problema que siempre ha tenido de cómo ganarse la vida. Es bastante pintoresco porque las tres profesiones que contempla son escritora, psicoanalista o puta. Escritora, ya lo he mencionado. Bailarina es algo que en algún momento fantasea con volver a hacer. En Nueva York, no lo llega a hacer, y alguna vez fantasea con ser puta. He pensado muy seriamente en convertirme en una cocotte, esto que ahora se llama una escort, de lujo. Necesito dinero, perfumes, lujos, viajes, libertad. No quiero estar encerrada cocinando para imbéciles como los amigos de Henry. También, bueno, hay algo que no os he contado, ella en un momento dado empieza un psicoanálisis y se acuesta con su analista. Bueno, luego pasa a otro analista con el que también se acuesta y que además, esto es otra de las cosas estas chuscas y vodevillescas de su vida, resulta que, o sea, ella se analiza con este que se llama Otto Rank y le seduce y se hacen amantes. El marido de Anaïs también empieza a analizarse con Otto Rank, y entonces hay un momento en que el marido tiene una sesión con Otto Rank en que le habla de la inocencia de Anaïs, que parece muy seductora y podría pensarse incluso que es infiel, pero que él está seguro de que no, y entonces Otto Rank le dice que en efecto y tal, y cuando termina la sesión se va a la estación a encontrarse con Anaïs, que se van de viaje. Entonces,
ella fantasea, realmente tiene muy poca base para ser psicoanalista, a pesar de que tenía una personalidad que quizá pues, se lo permitía, pero bueno, no creo que fuera muy seria la cosa. Pero dice, decidí convertirme en psicoanalista para hacerme independiente y mantener a Madre, a Joaquín y a Henry. O sea, nunca puede pensar realmente en sí misma, ¿no? O solo en sí misma. Tengo que ir a Nueva York un mes, porque allí ha conseguido algunos pacientes. Con los 5 pacientes que me esperan, podré pagar todos mis gastos y regresar con 300 o 400 dólares. Pero no queda dinero de Nueva York, hubo que pagar los impuestos de Henry. O sea, ¿por qué demonios los paga ella? He ganado 1000 francos que entregué a Hugo porque estamos mal de dinero. O sea, nunca resuelve ese conflicto que realmente es muy difícil de resolver entre los propios intereses y las necesidades, intereses y deseos ajenos. Pero dentro de esta exploración de qué es lo que ella quiere y necesita, en particular como escritora, bueno, veremos cómo ella va recuperando eso que había sacrificado a Henry, que es el sentido de su propia valía, de su propia obra, de su propia ambición. Me dolió que Henry no hiciera el menor esfuerzo por entenderme, que me obligara a compartir su interés por los cafés, la música vulgar, la comida, cuando dentro de mí llevo un material tan fecundo. Si soy la única entre las amigas y amantes de Henry que no espera desesperada un retrato justo de ella misma, porque ese es uno de los motivos por los que tantas mujeres se hacen amantes de hombres importantes. Lo dije antes hablando de la esposa de Henry, de June, ¿no? Porque es una manera para ellas de, digamos, de que la luz de él las ilumine a ellas y de pasar a la historia. Pero yo sé que puedo hacer mi propio retrato mejor que el mismo Henry. Siento brotar las semillas de mi libro. Estoy harta de sacrificios. Soy un artista. Pero me siento infernalmente sola. Lo que necesito es, y esto me parece muy interesante, alguien que pueda darme lo que yo doy a Henry, porque es que el genio para desarrollarse como genio, adopto esta terminología que me parece muy engañosa, pero bueno, para simplificar, puede serlo en gran parte gracias a que alguien cree en él, le apoya y está dispuesta a lo que sea, a ganar dinero para él, a pasarle las cosas a máquina, a darle ánimos cuando está desanimado, y eso es lo que ella no tiene. O sea, ella puede dejar de ser musa, pero no va a encontrar un muso. Lo que yo necesito es alguien que pueda darme lo que yo doy a Henry, esa atención constante, un desvelo apasionado, maternal e intelectual. Claro, Henry ahora ya no la necesita. Entonces, bueno, sus vidas siguieron caminos separados. Ya voy a ir terminando. Henry se quedó a vivir en California y ella se quedó en Nueva York, ahora explicaré en qué condiciones, y esta es la última vez que se vieron. Bueno, no he puesto el año, no lo recuerdo, pero como podemos ver ya los dos habían envejecido bastante. Henry Miller, después de ese No puedo más del 42, vive en California, se ha convertido en el escritor más famoso de Estados Unidos. Se ha casado 3 veces más, le gustaba mucho casarse, se casó 5 en total, y murió en 1980. Y en cuanto a ella, vive en Nueva York con Hugo. Y allí frecuenta el medio los círculos literarios, pero siempre es un poco un outsider, nunca está del todo a gusto. En París se quejaba de que como ella escribía en inglés le costaba publicar, ahora vive en un país en cuya lengua escribe, pero no le gusta la cultura americana, no la aceptan demasiado bien. Empieza a tener amantes más jóvenes. Hay un momento, por ejemplo, en que conoce a una banda de jazz de afroamericanos y se los cepilla todos uno detrás de otro. Y en un momento dado conoce a un chico en una fiesta que tiene 16 años menos que ella, pero él nunca se atreve a preguntarle su edad y ella nunca se lo dice a lo largo de varios años de relación. Y este chico es guardabosques en California. Parece que no tienen mucho que ver porque ella es una intelectual, una mujer muy refinada, europea o que ha vivido en Europa y tal, y él es un chico muy sencillo, pero es simpático, es buena persona y para ella es como un descanso. Y entonces empieza a vivir
medio año en Nueva York y medio año en California. A su marido en Nueva York le dice que es que en California pues la invitan y da un curso y no sé qué, entonces se agencia unas falsas cartas con membretes de universidades, bueno, es un montaje complicadísimo. El marido, pues como siempre, no se lo termina de creer, pero no quiere renunciar a Anaïs, y a Rupert le cuenta que está divorciada, o sea, y que va a Nueva York, no para, bueno, que alguna vez vea a su exmarido, pues por lo que sea, pero que ella vive sola en Nueva York, pero que en Nueva York pues tiene contratos y compromisos profesionales, que bueno, es todo mentira. Y entonces, aquí la vemos con Rupert, con ese segundo marido, como le ha dicho que está divorciada, pues él insiste mucho en que se quiere casar con ella y ella le va dando excusas, o sea, mentiras nunca le faltan, pero un día pasan por delante de, no me acuerdo si es un registro civil o una iglesia, y él dice, va, casémonos aquí mismo, que es una cosa que por lo visto en Estados Unidos pues es más fácil que en otros sitios, y ella piensa, bueno, seguro que cuando llegamos ahí me falta algún papel, hay alguna excusa y tal, entonces dice, bueno, porque además él no deja de insistir, entonces pues llegan y no necesitan ningún papel y les casan. Entonces ella está bastante aterrorizada porque se ha convertido en bígama. Bueno, al final consigue publicar sus diarios, o sea, esta historia termina bien, cuando tiene 63 años y es un exitazo. Vende como 100.000 ejemplares en Estados Unidos y además se traduce en todo el mundo. A pesar de que son diarios expurgados. Es decir, que hay mucha gente que cree que, o sea, sin haber leído a Anaïs Nin, cree que es una escritora erótica, pero que va, o sea, en esos diarios no hay sexo y sin embargo son buenísimos, ¿no? Y morirá en 1977, cuando muere. El New York Times saca un obituario donde dice la historia de Anaïs Nin, deja a un viudo, a su viudo Hugo Geiler. Y el Los Angeles Times publica el mismo obituario, pero ahí el viudo es Rupert Paul. Bueno, esta es mi última diapositiva. ¿Qué ha representado Anaïs en la historia de las mujeres? ¿Cuáles son los obstáculos con los que se encontró y que no consiguió superar, o no del todo, solo a medias, ¿no? La dependencia económica. Tengamos en cuenta que no es simplemente que ella no quisiera trabajar, sino que, así como las mujeres de clase obrera siempre han trabajado y han tenido muchísimos oficios muy variados, las mujeres de clase media y alta les ha costado mucho más trabajar, en parte porque había una oposición, es decir, se las veía como era un símbolo de estatus el tener una mujer que no trabajara y, por supuesto, era más cómodo porque se podía dedicar a la familia, y también porque existían pocas profesiones que pudieran ejercer, ¿no? Virginia Woolf en algún sitio escribe un texto que se llama Profesiones para las mujeres y donde cuenta cómo ella misma, para ganarse la vida de soltera, hacía cosas como leer textos, pues leer novelas para gente ciega o escribir sobres y poner sellos, cosas así, ¿no? Entonces, claro, para una persona que tiene un cierto nivel de vida, hacer estos trabajitos y ganar una miseria, pues una gran caída de estatus, ¿no? O sea que también lo entiendo. Luego, esto nos olvidamos, pero en la época y en el país en que vivía Anaïs Nin, tampoco he mirado cómo estaban las leyes, pero vamos, comparando con las del franquismo aquí, por ejemplo, los hombres tenían autoridad marital, divorciarse no era tan fácil y te quedabas pues en una situación muy dependiente del otro. El adulterio está mucho, o sea, si Hugo hubiera querido denunciarla por adulterio y demostrarlo, pues seguramente hubiera podido ponerla ella en una situación muy difícil. No sé, en el caso del franquismo, por ejemplo, la hubiera podido enviar a la cárcel, no sé si era el caso entonces. O el tema de los anticonceptivos. No había anticonceptivos fiables y las mujeres, por lo que he leído de la literatura de esa época, abortaban muchas veces. Ella abortó, por lo menos que sepamos, 4 veces. Esto naturalmente era ilegal, también hubiera podido ir a la cárcel. Es decir, que había unas limitaciones legales, jurídicas muy importantes. Y luego está la ideología dominante que ella en parte acepta y aplica y en parte no.
Ella es una mujer, según el prototipo, de mujer seductora, de femme fatale, también a la vez de mujer maternal, aunque no tenía hijos, pero su trato con su relación con su madre, su hermano, su marido, Henry, etcétera, era de cuidarlos y protegerlos y conseguir lo que necesitaran, etcétera. Es completamente apolítica. No tiene ninguna sororidad, o sea, a ella le importa la validación masculina, a las mujeres no le importan nada. Y luego una idolatría del hombre. Pero luego hay otras ideas aplicadas a las mujeres que ella desobedece a medias, en secreto, mintiendo. Por ejemplo, que las mujeres tienen que ser castas, que no tienen deseo sexual propio. Pues bueno, ella lo desmiente completamente, pero lo desmiente a escondidas. Es decir, Henry Miller podía publicar una novela como Trópico de Cáncer, las que publicó después, una se llama Sexus, etcétera, hablando abiertamente en una novela además autobiográfica de todo tipo de prácticas sexuales, de promiscuidad y tal. Ella no podía hacerlo. Cuando publicó el diario fue expurgado, es decir, que hay muchas limitaciones, ¿no? Luego no quiso ser nunca madre y en cuanto a este estatus de la mujer como ser para otros, pues como vemos luchó mucho internamente contra él. ¿Qué es lo que aportó y logró? Bueno, ella siempre intentó ganarse la vida, pero intentó ganarse la vida de una manera que fuera satisfactoria para ella, por ejemplo, como psicoanalista o, por supuesto, como escritora. O sea, no solo satisfactoria económicamente, sino que fuera un trabajo interesante, no vendedora en una tienda de abrigos de pieles, por ejemplo, que lo habría podido hacer. Y al final lo consiguió, o sea, es una historia al final de éxito. Luego ejerció la libertad sexual, o sea, tuvo bueno, docenas de amantes. Eso sí, siempre mintiendo, ocultándolo. Y luego creo que conquistó la escritura como espacio de libertad, aunque el diario solo lo publicara muy tarde y expurgado, etcétera, pero hay una riqueza en ese diario, ¿no? O sea, podemos aprender tantísimo de la lucidez que ella tiene, porque esa creo que es su gran aportación, es el ser consciente. A lo mejor no podía liberarse del todo, pero era consciente de cómo mentía, de cómo se sometía, de los sentimientos que tenía y los deseos, aunque no los pudiera expresar o los tuviera que ocultar. Y en definitiva, termino recomendándoos este libro y dándole las gracias a Anaïs Nin. Muchísimas gracias, Laura. Has dicho que la conferencia era larga. Yo creo que se nos ha hecho muy corta. Muy corta, aunque a la vez la exposición, bueno, o la vida de Anaïs muy intensa. Creo que algunas tenemos una vida un poco aburrida. Bueno, ya sabéis que después de la exposición siempre abrimos un turno de preguntas, pues para que podamos, en este caso, preguntarle a Laura, ¿no? Aquello que, pues que se nos haya quedado, aquellos detalles ya, ¿no? Porque con esta exposición, aquellos detalles en los que queramos profundizar o que queramos plantearle a Laura. Hola, buenas tardes. Laura, gracias por la exposición, que me ha encantado también. De todo lo que has contado, y hay una pregunta que sí que me ha quedado, no sé si desde tu punto de vista, porque has comentado, vale, un genio, las características del genio desde el punto de vista del patriarcado es exagerar el individualismo y el egoísmo, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos un genio quitando todo esto? Porque a mí es que me parecen unas características que hacen imposible, si no tienes eso, llegar a ser un genio. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, me estaba acordando de una
fórmula que encontré en un artículo que me pareció que estaba muy bien expresado. Era un artículo sobre la educación inconsciente que damos a niñas y niños, o sea, no lo que figura en los libros de texto, sino lo que transmitimos con ejemplos, con gestos y tal. Y decía que en los chicos se fomentaba un egoísmo legítimo, o sea, que se presentaba como legítimo, y en las niñas un altruismo obligatorio. Y me pareció que era, bueno, estaba muy bien expresado. A ver, es que yo creo que hay que revisar el concepto de genio y la historia del arte en el sentido de, primero, de que realmente las obras, las grandes obras, se nos presentan como algo aislado y en cierto modo inexplicable y obra solamente de quien las firma, pero realmente no es así. O sea, realmente, por ejemplo, pues cuando se hace eso, se está olvidando lo que vino antes, las influencias. O sea, hay mucha tendencia a explicar la historia. Eso si os interesa recuperar esa conferencia mía que se llamaba ¿Dónde están las genias?, que fue la primera que di en este ciclo hace 2 años, ahí lo explico con ejemplos de cómo la historia se cuenta o sea, centrándose en los genios. O sea, hay una mitificación del genio que es falsa, eso para empezar. Y luego que es que yo creo que no es necesario que la obra la cree una sola persona, que hay muchas otras fórmulas de crear obras. Por ejemplo, en el cine las obras son colectivas, en el teatro las obras son colectivas. O sea que no deberíamos poner tanto énfasis en esa figura, porque en parte es falso, no es así, y en parte no es la única manera posible de crear. Y en parte hay una trampa que sirve, o sea, el creer que los grandes hombres tienen derecho a todo y que cualquier sacrificio de otros, o sea, que sacrifiquen a otros es algo legítimo, es una idea que luego empieza con los grandes hombres, pero también se aplica a los pequeños y a los medianos. Es decir, que creo que es una idea que refuerza mucho el patriarcado. Y luego que con esa visión, digamos, o sea, que el hecho de corresponder a ese patrón de lo que es un genio, entre comillas, es decir, de tener una visión tan individualista y egocéntrica de la vida, también limita esas obras. O sea, que esas obras no incorporan otras experiencias, otras formas de vida y otros valores. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? Pues te voy a robar no, digo que le iba a robar le he robado el micrófono simplemente para agradecerte una vez más que nos hayas acompañado. Es siempre un placer escucharte. Seguramente que no será la última vez. Y nada, para recordar que la semana que viene, como nos decía Teresa al comienzo de la sesión, tendremos la segunda sesión de Genios y Genias en este tercer ciclo y que os esperamos a todas y a... Bueno, en este caso creo que estamos todas, bueno, hay algún todo. Teresa quiere... Para recuperar las conferencias anteriores las tenéis todas colgadas en emakumeak.eus. Con lo cual es muy fácil recuperarle lo acabo de comprobar, estaba comprobándolo por si acaso antes de decíroslo, pero están todas ahí, la tenéis ahí. Es decir, que también podéis recuperarlas y volver para atrás porque las tenéis todas colgadas, ¿de acuerdo? Sí, bueno, en la página gracias a vosotras por vuestra acogida, a todas. Decía que están en la página... Decía que estará en la página de Emakumeak y esta también estará y por eso ya habéis visto que se estaba grabando la sesión. Pues nada, como os decía, la semana que viene, si queréis, nos volvemos a ver aquí. Gracias.